preserve some of that evidence in case the defense wants to text. We have DNA from that scene that is a mixture of DNAs. So we have to separate. I hope the lab can do that and still preserve. El código genético de Nancy Guthrie confiere a esta muestra un valor científico extraordinario. ¿No es cierto? Hallar perfiles entrelazados es una constante en casos de agresión. Rastros biológicos de víctima y verdugo fundidos en una misma escena. Esta investigación gravita sobre una cifra. No es un nombre ni una fecha, ni el cómputo de los días transcurridos, desde que Nancy Guthrie fue arrancada de su hogar bajo el manto de la noche. Se trata de un porcentaje exacto, una proporción de material genético que aguarda análisis en un laboratorio de Florida. Es el rastro que los peritos atribuyen al individuo que cruzó aquel umbral, arrastró a una anciana de 84 años contra su voluntad y cuya identidad permanece oculta tras 66 días. El FBI custodia ese dato numérico, al igual que la mayor experta mundial en genealogía forense. Y la última valoración que ella ha compartido al respecto es algo que nadie deseaba escuchar. Manténganse con nosotros. Ya conocen la arquitectura de este enigma. Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue vista por última vez en su casa de Catalina Foothills sobre las 9:45 de la noche del 31 de enero. La acompañaron hasta la entrada, cruzó el umbral, y desde ese instante su rastro se desvaneció en el aire. La inspección ocular reveló manchas de sangre en el porche, vinculadas directamente a Nancy, mientras que las puertas traseras habían sido forzadas o dejadas abiertas. La aplicación de su marcapasos interrumpió la conexión a las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero. La cámara del timbre se había apagado previamente a la 1:47. Aquel domingo en plena madrugada, exactamente a la 1:47, el dispositivo de vigilancia de la entrada dejó de funcionar. A las 2:12, el software de seguridad detectó una silueta humana moviéndose ante un objetivo. En el interior de la vivienda, los investigadores localizaron vestigios biológicos que no deberían estar allí. No era la sangre hallada en el exterior. Eran depósitos genéticos de un sujeto desconocido, un rastro que no guardaba relación con ninguna persona del círculo íntimo de la señora Guthrie. Ni familiares, ni empleados, ni nadie, con una razón legítima para haber dejado su impronta biológica en ese espacio privado. El sheriff Nanos ratificó oficialmente este hallazgo el 19 de febrero. Chris Nanos confirmó esa semana que la policía explora vías de genealogía genética para tratar de poner rostro al ADN recuperado en el caso Guthrie. En cuanto la noticia llegó a los círculos forenses, la reacción de los expertos fue inmediata y unánime. Los genealogistas más experimentados se expresaron en los mismos términos. Si poseen el ADN del captor, el caso tiene una solución inminente. No hablamos de años ni de décadas. Con las bases de datos actuales y la tecnología disponible, el éxito es cuestión de tiempo. Es un método validado en innumerables procesos criminales. Basta con procesar la muestra para que el nombre aflore. Cece Moore, referente en Parabon Nanolabs, lidera esta disciplina. Su trayectoria avala la resolución de más de 300 casos fríos utilizando exclusivamente perfiles de ADN y registros genealógicos. Ella se pronunció públicamente mucho antes de que la verdadera complejidad técnica saliera a la luz. Si yo fuera el culpable estaría aterrada ahora mismo, declaró, porque la genealogía genética acabará por desenmascararlo. Sostenía que si el sospechoso posee raíces profundas y familiares en suelo estadounidense, y su árbol genealógico se extiende por varias generaciones, en este país su identificación podría lograrse en apenas unos minutos. Afirmó que llevaba tiempo esperando que una evidencia de tal calibre emergiera en el caso de Nancy Guthrie. Eso fue en febrero. El 20 de febrero, el optimismo se desvaneció.
Nanos compareció ante los medios y empleó un término que alteró por completo el curso de la pericia forense. A veces el rastro genético es impuro. En esta escena del crimen nos enfrentamos a una compleja amalgama de ADN. Debemos aislar las secuencias esperando que el laboratorio logre la separación preservando la muestra por si la defensa solicita un contraperitaje. La huella biológica recuperada en el domicilio de la víctima no era un perfil limpio ni aislado. Se trataba de una mezcla contaminada. Los códigos genéticos de varias personas se solapaban en una maraña biológica que transformó un avance histórico en lo que Nanos definió como un rompecabezas que podría tardar meses en descifrarse. La comunidad forense recibió la noticia con una interrogante inmediata. ¿Cuál es el grado de complejidad de esa mezcla? La respuesta, cuando finalmente trascendió, resultó ser más determinante que cualquier otra declaración pública realizada hasta ese momento. Cicely Moore admitió ante los medios que al enterarse inicialmente de que la prueba era mixta, no se alarmó en exceso. No es algo inusual. En escenarios donde se produce un forcejeo violento, es habitual que los rastros biológicos de distintos individuos terminen entrelazados. Para un genealogista forense, el dilema no es la presencia de una mezcla en sí misma. El verdadero desafío reside en la naturaleza intrínseca de dicha composición. Una muestra de 2 personas, donde el sospechoso es el contribuyente minoritario y la víctima el mayoritario, es un reto con soluciones técnicas ya aprobadas. Los expertos en bioinformática pueden trabajar sobre ello. Aunque requiere más tiempo, el método es eficaz. Moore incluso sugirió que una mezcla puede ser beneficiosa. Un rastro minoritario evidente, perteneciente a alguien cuya presencia en el lugar no tiene explicación lógica, resalta sobre el mapa genético de la víctima, funcionando como un faro que señala directamente al perpetrador del crimen. Ella lo dejó claro. Estamos ante un cóctel genético de gran complejidad. Hay como poco 2 fuentes anónimas entrelazadas. No es una muestra limpia ni fácil de descifrar. El ADN de Nueva York se mezcla con el de un varón no identificado. En ese rastro biológico conviven múltiples perfiles que aún son un misterio para los investigadores. Transcurrieron las semanas y después un mes entero. El laboratorio de Florida, DNA Labs International, seguía trabajando en el caso. Se trataba de un centro privado que Nanos prefirió por encima de las propias instalaciones del FBI en Quantico. La muestra ya estaba en sus manos, pero el proceso no arrojaba nada. Ni resultados, ni un perfil claro, ni coincidencias. No había rastro genealógico que ofrecer a los agentes que esperaban. Moore vigilaba el paso del tiempo y empezó a interpretar aquel silencio de forma inquietante. Sabía por experiencia que otros enigmas similares se resolvían en cuestión de días. Había visto laboratorios obtener pistas genealógicas de muestras críticas en apenas una semana. Pero aquí el reloj parecía haberse detenido por completo. Cuando Nano sugirió que los resultados podrían demorarse hasta un año, Moore comprendió el verdadero mensaje oculto tras ese plazo desesperante. Lo que realmente intentaba decir era que necesitaban que la ciencia avanzara, que la tecnología actual se les había quedado corta. Aquello me confirmó que con las herramientas informáticas de hoy, el material no era procesable. Estaban en un callejón sin salida técnico. Y los expertos en bioinformática luchaban por desentrañar la naturaleza exacta de los obstáculos que bloqueaban la investigación. Para entender esto, hay que profundizar con precisión quirúrgica en cómo funciona la genealogía genética forense y qué piezas necesita para encajar. No estamos hablando de CODIS, el Sistema Nacional del FBI, que cruza perfiles de delincuentes convictos y detenidos. Son mundos distintos. Ese archivo custodia casi 20 millones de registros criminales. Allí introduces una muestra anónima y el sistema te da un sí o un no rotundo.
El ADN de Guthrie ya pasó por ese filtro sin éxito. El resultado fue el vacío absoluto. Quienquiera que dejase su rastro biológico en casa de Nueva York no tiene antecedentes penales registrados en el sistema federal. Las bases de datos policiales de toda la vida no van a arrojar luz sobre este crimen. La genealogía genética de investigación se rige por leyes distintas y exige un mapa de ADN de una naturaleza totalmente diferente. En lugar de buscar fichas policiales, los expertos construyen lo que denominan un perfil de polimorfismo de nucleótido único, o perfil SNP. Imaginadlo así si un perfil de CODIS es un boceto a lápiz de un rostro útil, solo si ya tienes al sospechoso delante para identificarlo. Y necesitas confirmar que es él. El perfil SNP es un plano arquitectónico completo del legado genético. No solo define al individuo, sino que desentierra a sus ancestros y, por ende, a sus parientes vivos. Es el mismo análisis de los test de ancestros que millones de personas se han hecho para localizar a primos lejanos, para rastrear rutas migratorias, descubrir raíces étnicas o saciar la curiosidad sobre sus orígenes familiares. Una vez obtenido ese perfil, SNP del sospechoso, se sube a bases de datos genealógicas públicas, no a archivos policiales, sino a plataformas de consumo masivo, espacios donde ciudadanos de a pie han cedido sus datos genéticos de forma voluntaria para que otros puedan buscarlos. El algoritmo no rastrea directamente al criminal, busca a personas que compartan fragmentos de ADN con él, primos, segundos, terceros o familiares remotos que compartan quizás un tatarabuelo común. Cualquier usuario que guarde el suficiente material genético coincidente como para señalar un tronco común en el árbol genealógico. A partir de ahí, el genealogista comienza a reconstruir la historia rama a rama, antepasado tras antepasado. El investigador vincula cada coincidencia con sus parientes conocidos, bucea en registros históricos y localiza el punto donde todas esas vidas convergen. Y ese punto es una persona, alguien con el sexo biológico adecuado, la edad aproximada correcta y una historia geográfica coherente. Alguien cuyo pasado encaja perfectamente para ser el individuo que la cámara captó oculto tras una máscara de esquí. C.C. Moore lo definió para la CNN como aplicar la ingeniería inversa a la identidad de alguien usando solo su árbol familiar y su código genético. Estamos desmantelando y volviendo a armar el árbol del sospechoso, basándonos en con quién comparte su sangre. Recomponemos su historia familiar antepasado por antepasado pieza a pieza. No sabemos su nombre, pero podemos descubrir quiénes son esas personas que están genéticamente ligadas a él. Esa es la clave. Nunca necesitas que el sospechoso entregue su ADN voluntariamente. Basta con que lo hayan hecho un puñado de sus parientes lejanos. Así fue como desenmascararon a Joseph James DeAngelo, el asesino del Golden State, un depredador que burló a la ley durante más de 40 años. Y así llegaron hasta Brian Kohberger por los crímenes de Idaho, siguiendo un rastro que empezó con el kit de ADN de un pariente distante. Es una técnica contrastada legal y cada vez más veloz, siempre que se den las condiciones idóneas. Pero exige un cimiento innegociable antes de dar el primer paso a un perfil SNP que sea viable. No puedes trabajar con mezclas ni con ruido de fondo. No puedes pedirle a una base de datos que encuentre parientes de una señal genética que está enmarañada con otros perfiles. Es inútil volcar muestras contaminadas o simple estática forense. No hay registro de ancestros que logre desentrañar parentescos si la esencia biológica se halla sepultada bajo el peso de un denso e indescifrable entramado de identidades genéticas enfrentadas. La deconvolución. En este complejo entramado matemático y computacional, el primer paso crucial
consiste en aislar las muestras mezcladas para obtener perfiles genéticos nítidos e individuales. Todo depende del éxito de esta fase. El perfil resultante debe alcanzar un umbral mínimo de marcadores genéticos para que los rastreos en las bases de datos arrojen coincidencias genealógicas con sentido. Si la deconvolución fracasa, el caso se congela por completo. El genealogista se queda con las manos vacías sin nada que subir a la red para investigar. Las bases de datos permanecen en un silencio sepulcral. El árbol genealógico nunca llega a brotar y el sospechoso sigue siendo un fantasma sin rostro ni nombre. Existe además un abismo en cuanto al acceso que las noticias televisivas rara vez se detienen a explicar con la profundidad que el caso merece. Los 3 gigantes genéticos del mercado Ancestry de N, A23, y yo y mi herencia custodian entre todos más de 50 millones de perfiles. Sin embargo, estos 3 colosos han blindado sus archivos prohibiendo tajantemente el acceso de las fuerzas del orden a su información privada. Se trata de una postura firme tanto ética como comercial. El código genético de sus usuarios no se convertirá en una herramienta de investigación criminal. Moore confesó que incluso con una orden judicial en mano, los investigadores se enfrentarían a una batalla legal encarnizada por cada bit de información. Estas corporaciones poseen recursos ingentes y equipos legales de élite comprometidos con la privacidad. Forzar esa entrada es una tarea agónica lenta y extremadamente compleja. El mapa de búsqueda para la policía se reduce drásticamente a GetMatch, de N, a de árbol familiar y la propia plataforma de Moore. Justicia de N, a que en conjunto apenas rozan los 2 millones de registros. 50 millones frente a solo 2. Esas son las cifras reales contra las que luchan los agentes. La inmensa mayoría de la información genética que podría, en teoría, delatar al sospechoso, reposa tras muros que la ley no puede derribar. Identificar a este individuo es casi imposible cuando el rastro está bloqueado y el universo digital en el que pueden indagar legalmente es apenas una mota de polvo, una fracción insuficiente para que esta técnica funcione con plenas garantías en todos los grupos demográficos. Pero hay una variable más, un desequilibrio silencioso, incluso en ese reducido nicho de menos de 2 millones de perfiles, la cobertura es profundamente desigual. Los ciudadanos con raíces en el noroeste de Europa, que llevan generaciones en el país, están masivamente representados, a diferencia de los inmigrantes recientes. Aquellos cuyos linajes provienen de América Latina, el sudeste asiático o África, o simplemente quienes jamás han sucumbido a la moda de los tests de ADN adomésticos, suelen ser invisibles para estos sistemas. Todo queda a merced de 2 factores: lograr un perfil limpio de la muestra y que algún pariente del sospechoso figure entre esos 2 millones de personas que aceptaron abrir su intimidad a la policía. Ambas premisas deben cumplirse a rajatabla para que la vía de la genealogía forense sea algo más que una simple quimera científica. Colin Fitzpatrick, una eminencia en la genealogía genética, compartió su análisis profesional tras la desaparición de la joven. No hablaba por filtraciones de la investigación, ni por confidencias de pasillo que los agentes le hubieran contado en privado. Simplemente aplicaba el rigor científico para arrojar algo de luz sobre un escenario de una complejidad asfixiante para el público general. La genealogía es asombrosamente eficaz, con muestras degradadas o de baja densidad, pero se vuelve torpe y confusa cuando se enfrenta a mezclas. El rastro del culpable debe ser el predominante en la escena y de una forma abrumadoramente clara. Hablamos de proporciones de 90 a 10 para los contribuyentes desconocidos. En teoría parece viable. El material biológico del sospechoso está ahí en la muestra recolectada. Es una presencia real y tangible.
Fitzpatrick admitió que en una mezcla limpia de solo 2 personas, esa proporción de 90-10 es un reto que los laboratorios ya han superado anteriormente. Ahora bien, si existe algún rastro genético en la escena, inevitablemente será una mezcla dominada por el de N.A. de Guthrie, lo que complica enormemente la separación de perfiles mediante los procedimientos estándar de la genealogía forense. Es una tarea titánica. Ciertos programas informáticos han procesado ratios similares en escenarios mucho más sencillos, pero ella planteó de inmediato la duda que cambia por completo la aritmética y las esperanzas de este caso. ¿Es ese 10% del sospechoso, tanto en cantidad como en calidad suficiente, para reconstruir los marcadores necesarios? No basta con detectarlo. El reto es extraerlo con la nitidez y confianza requeridas para que el sistema devuelva coincidencias familiares con las que un genealogista pueda trabajar. Esa es la pregunta que marca la frontera entre el éxito y el olvido absoluto en esta investigación. Fitzpatrick fue tajante: un rastro que apenas supone el 10% del total podría no superar jamás ese umbral crítico. Quizás los marcadores estén allí, pero sean demasiado escasos. Una señal tenue, fragmentada y casi imposible de descifrar para los expertos. Sin suficientes marcadores, el perfil genético queda incompleto, y sin un perfil íntegro, el acceso a las bases de datos es un callejón sin salida. Sin datos, no hay árbol genealógico, y sin ese árbol, el asesino sigue oculto tras el anonimato sin un nombre al que culpar. Entonces, ella introdujo la segunda variable, esa, que convierte un desafío técnico en algo más parecido a un muro científico infranqueable. Y si no estamos ante una mezcla de solo 2 personas, el sheriff Nanos nunca se refirió a la muestra como algo tan simplista. Sus palabras exactas hablaban de una amalgama de varios DNA detectados en la escena del crimen. Por tanto, la misión es separar ese caos genético. Solo queda esperar que el laboratorio logre el milagro preservando pruebas para un posible juicio futuro. En el ámbito de la criminalística forense, ese matiz lingüístico resulta revelador. No implica de forma imperativa que estemos ante solo 2 perfiles genéticos. Hablamos de 3 de 4, o quizá de una multitud silenciosa. Es el rastro dejado en un espacio donde la violencia más cruda tuvo lugar. Un entorno que fue el refugio íntimo de la víctima durante años. Un rincón vulnerado por múltiples presencias en momentos cronológicos muy distintos. Todo ese abanico de vestigios biológicos puede converger de manera caótica en una única muestra extraída de una sola superficie. El estudio de mezclas de ácido desoxirribonucleico se rige por modelos de probabilidad. Cuando la muestra presenta 2 perfiles y su proporción es nítida, los algoritmos logran atribuir cada marcador genético a su dueño más probable con una certeza estadística suficiente para reconstruir un perfil procesable. El primer paso de este frío proceso consiste en aislar los rasgos distintivos del individuo que domina la escena biológica. Los indicios del perfil minoritario se extraen casi por descarte de lo que sobra en esa compleja ecuación matemática. Al irrumpir un tercer perfil desconocido, la arquitectura del modelo se fragmenta. Ahora cada marcador debe navegar entre 3 distribuciones de probabilidad simultáneas. El margen de error se estira, y el intervalo de confianza de cada hallazgo comienza a diluirse peligrosamente. La posibilidad de fallo en cada asignación individual se dispara nublando la claridad del análisis psicológico y técnico. Los sistemas informáticos deben realizar un esfuerzo titánico para alcanzar el umbral de seguridad que exige la genealogía genética o una futura sala de justicia. La aparición de un cuarto rastro anónimo no se limita a duplicar el reto. El problema se multiplica de forma exponencial, volviéndose casi inabarcable. Cada nuevo sospechoso biológico dispara el número de laberintos genéticos que el programa informático tiene la misión de resolver
en algún punto. Y es precisamente en este abismo tecnológico donde se encuentra ahora mismo la investigación del caso Guthrie. La carga de datos alcanza un punto ciego que la tecnología actual no puede procesar con garantías. No es falta de presupuesto, ni de equipamiento puntero, ni una carencia de mentes brillantes, sino un límite matemático infranqueable para las herramientas de las que disponemos hoy, con una muestra así. Seth Moore ratificó la gravedad de esta maraña genética en diversas intervenciones públicas durante los meses de febrero y marzo de este mismo año. Utilizó el término técnico más sombrío de la criminalística para describirlo. Lo clasificó oficialmente como una mezcla compleja. Sus palabras fueron: es una mezcla compleja. Eso implica que hay como mínimo 2 identidades desconocidas entrelazadas ahí dentro. No estamos ante un rompecabezas sencillo, ni una combinación limpia entre el rastro de la víctima y un único varón sin identificar. Al ver que el silencio se prolongaba más de lo habitual incluso para mezclas bicéfalas arduas, donde ya esperaba resultados, Moore empezó a vislumbrar una amarga realidad. Ni los programas informáticos ni los expertos en bioinformática poseen hoy la llave capaz de desenredar ese nudo de información biológica específica. La única esperanza reside ahora en que el horizonte tecnológico se transforme radicalmente en los próximos meses, o tal vez en años. Natasha Vaz, desde su espacio en el podcast de News Nation, no dudó en confrontarla directamente con la pregunta que todos nos hacemos. Entonces, ¿considera plausible y probable que la tecnología necesaria para resolver este misterio ni siquiera haya sido inventada todavía? Ese software sencillamente no existe. La respuesta de Moore fue tajante: al menos no está al alcance ni de laboratorios internacionales ni del FBI. Vinculó este estancamiento con la propia evolución histórica y el desarrollo accidentado de esta ciencia forense, en particular. Las técnicas para desgranar los perfiles de repeticiones cortas en tándem, los que alimentan las bases policiales, se han perfeccionado durante 30 años. Es una tecnología robusta de uso común y cuya validez ha sido contrastada 1000 veces ante los tribunales de justicia. 3 décadas de investigación académica y miles de casos resueltos han servido para forjar y pulir esas herramientas de precisión casi quirúrgica. Sin embargo, el perfilado de nucleótido, único pilar de la genealogía genética, es un terreno virgen y sustancialmente más joven. El engranaje bioinformático, capaz de limpiar una muestra corrupta para extraer un perfil nítido, está, según las propias palabras de la experta Moore, dando todavía sus primeros pasos en una fase embrionaria si lo comparamos con los métodos de identificación que llevan décadas en activo. Ese abismo insalvable entre la veteranía de las herramientas clásicas y la inexperiencia del nuevo software es la trampa donde ha caído el caso Guthrie. Pese a todo, Moore mantiene una brizna de esperanza. Asegura que la ciencia forense nunca detiene su avance. Ha sido testigo de avances prodigiosos durante los 7 años y medio que lleva sumergida en este fascinante y oscuro campo de batalla. Admitió la posibilidad de que en algún rincón del mundo una mente brillante esté gestando el código capaz de descifrar esta amalgama genética. Dijo de forma explícita que no se puede descartar que alguien ahí fuera esté desarrollando un sistema que pueda arrojar luz sobre esta oscuridad. El deseo es que este obstáculo actúe como catalizador para la innovación y permita a nuevos científicos presentar soluciones en las que ya trabajan. La enorme repercusión mediática que rodea al enigma de los Guthrie por todo el país, ese escrutinio nacional y el interés de la comunidad científica podrían ser el motor que impulse la pieza tecnológica que hoy echamos en falta. No sería la primera vez que un crimen de este perfil obliga a la ciencia a dar un salto gigante hacia el futuro técnico.
La caza del asesino del Estado Dorado fue el detonante que aceleró la adopción masiva de la genealogía genética por las fuerzas de seguridad. Puede que este caso fuerce el nacimiento de un software que hoy no existe, pero por el momento eso solo se conjuga en tiempo futuro. A día de hoy, esa muestra permanece custodiada en Florida, sin que se haya logrado obtener un perfil genético concluyente. Existe un matiz institucional sobre este indicio que resulta imperativo analizar con todo detalle. Resulta evidente que Nanos optó por confiar el material biológico ADN a Labs International, descartando la propuesta del FBI para analizarlo en sus instalaciones de Quantico. El excirujano general, Richard Carmona, señaló públicamente que el Laboratorio Federal de Quantico es el centro forense más avanzado de la nación y que su acceso es gratuito al estar financiado por el erario público. Al ser consultada, la experta C. Moore mantuvo una postura mucho más analítica y cautelosa. Según su criterio, ese laboratorio privado posee una tecnología de perfiles SNPE de la que carece el FBI, permitiendo agilizar los tiempos al procesar diversos análisis de forma paralela. Si aquella decisión fue realmente la más acertada, sigue siendo a fecha de hoy una incógnita sin despejar. Lo que no admite discusión es el paradero del indicio y el estancamiento absoluto que ha sufrido durante estos 66 días. Vamos a presentarles la cifra, pero es vital comprender el oscuro trasfondo que la envuelve. Pues un dato aislado sin su debido contexto no es más que una fría estadística carente de significado. No obstante, analizada en su conjunto, esa cifra se asemeja a una sentencia definitiva sobre la prueba más crucial de toda la trama criminal. La genealogista forense Colin Fitzpatrick expuso la cruda realidad matemática de la situación ante las cámaras de NBC News. Imaginemos que la mezcla hallada en el domicilio de Nancy se divide en un 90% de su propio rastro y apenas un 10% de un extraño. 90 frente a 10. Casi la totalidad de ese material genético corresponde a la víctima, quien habitó esa vivienda durante décadas. El 10% restante pertenecería en teoría al asaltante enmascarado que irrumpió en la noche para llevársela por la fuerza y cuyo rostro sigue siendo un misterio. Fitzpatrick advirtió que esa proporción es insuficiente. El laboratorio difícilmente podría extraer marcadores válidos de un contribuyente tan minoritario para generar un perfil genealógico útil. Planteó además una inquietante posibilidad. ¿Y si en esa mezcla no hay dos personas, sino varias involucradas? Cada rastro adicional fragmentaría la muestra hasta volverla un enigma insoluble para cualquier software de análisis genético existente en la actualidad. La propia C. Moore corroboró este escenario técnico, validando la clasificación de la muestra como una mezcla de extrema complejidad. El hecho de que haya transcurrido un año completo le confirmó que las herramientas tecnológicas actuales no están a la altura de semejante desafío forense. Fue entonces cuando pronunció las palabras que nadie en el equipo de investigación deseaba escuchar jamás. Si todos los árboles genealógicos que estoy trazando convergen exactamente en la zona del crimen, sabré que el culpable tiene raíces profundas allí. Y eso complica todo, ¿verdad? Porque la red de descendientes locales se vuelve inabarcable. Eso podría ser una pista clave, pero no es el mensaje de esperanza que esperábamos recibir. No se trata de un simple reto científico que se resolverá pronto, ni de un avance inminente por parte de los peritos encargados del caso. Es harto improbable que esta prueba sirva para cerrar el caso. Y lo dice alguien que ha esclarecido más de 300 investigaciones similares. Es la misma experta que en febrero se mostró entusiasmada al saber del hallazgo de ADN ajeno en la escena, la mayor autoridad mundial en esta disciplina. Hablamos de la jefa de genealogía genética en Parabon Nanolabs,
una figura clave en la resolución de crímenes sin resolver. Una pionera que ha arrojado luz sobre los expedientes más oscuros y complejos de la historia criminal del país. Su veredicto no busca el titular fácil, sino que nace del rigor científico más estricto y de un conocimiento profundo de la materia lejos de los focos. Las probabilidades de que este indicio sea determinante son prácticamente nulas. El peso de esa afirmación es demoledor, especialmente porque no proviene de un simple analista de televisión. No estamos ante una opinión más. Es la valoración de la persona más cualificada de la nación para dictaminar si una prueba biológica es útil o inservible. Ha declarado sin ambages que si se confirman los peores presagios sobre la muestra, el camino podría haber llegado a su fin. Es muy posible que el rastro hallado en la vivienda haya topado ya con el muro infranqueable de la tecnología forense actual. Y esa barrera tecnológica no parece que vaya a ceder a tiempo para hacer justicia en el caso de Nancy Guthrie. Debemos ser precisos. Esto no implica que la búsqueda haya terminado ni que los agentes hayan bajado los brazos definitivamente. No significa que el FBI se haya quedado sin recursos, ni que el intruso captado por las cámaras vaya a eludir su identidad para siempre. No asegura que jamás se sentará ante un tribunal para responder por lo que le hizo a una anciana de 84 años en el silencio de su hogar. Lo que esto implica es una realidad tangible, inquietante y sumamente grave para el proceso. El pilar central sobre el que se cimentaba toda la esperanza de este caso, el ADN recuperado en la casa, parece estarse desmoronando. Aquella muestra que el sheriff anunció con solemnidad en febrero podría haber alcanzado el límite absoluto de lo que la ciencia puede revelar hoy en día. Fue entonces cuando C.C. Moore dio un giro radical a la narrativa, justo después de admitir las carencias del material genético disponible. Inmediatamente después de aquello, tras detallar el escenario donde una ínfima proporción de ADN en una mezcla compleja supera la capacidad técnica actual, su discurso tomó una dirección inesperada. Sostenía que debió permanecer cautiva en algún lugar oculto. Si se descubre un segundo escenario criminal, surge una nueva oportunidad de hallar restos genéticos. Y esto no es una frase hecha. No es una conjetura vacía lanzada simplemente para suavizar un diagnóstico que resulta devastador. Hablamos de una experta forense describiendo una ruta alternativa real y con base científica ajena a los fallos del software. Una vía que no se ve frenada por la complejidad de las mezclas ni por la descompensación de las muestras actuales. Sea cual sea el paradero de Nancy Guthrie, tras ser sacada de aquella casa en Catalina Foothills, ese lugar es una escena criminal. Un vehículo es una prueba. Un escondite secundario es una prueba. Una simple habitación. Un edificio o un arcén. Cualquier superficie de cautiverio o transporte podría albergar el rastro biológico del depredador. Restos depositados en un entorno que no esté saturado por los 60 años de herencia genética de la propia Nancy. Ahí reside el conflicto con la muestra del hogar. Es una lógica forense tan fría como irrefutable. Su huella genética impregna esa muestra no por el crimen, sino porque aquel era su hogar cotidiano. Cada rincón que rozó a lo largo de décadas de rutina y vida diaria. Desde un rastro de sangre por un pequeño corte hasta un cabello en la almohada, cada taza sostenida o cada pared donde se apoyó. Su firma biológica está tan integrada en la casa que cualquier intruso queda oculto tras un denso telón genético de la víctima. Cualquier perfil ajeno intenta emerger a través del ruido biológico más espeso imaginable, el de la propia Nancy. El agresor apenas permaneció unos 40 minutos en ese espacio. Ella habitó allí durante años. Un segundo escenario invierte la balanza. En el vehículo que condujo el sospechoso, el ADN predominante será el suyo. En el cuarto donde la retuviera,
prevalecerán los perfiles de quienes ocuparon esa estancia anteriormente. Sujetos cuyos perfiles se descartan fácilmente. Allí sus rastros biológicos no compiten con 6 décadas de existencia de la víctima. Se asientan sobre superficies ajenas a ella, y eso cambia las reglas del laboratorio. Moore fue tajante en el podcast The News Nation. Si logran extraer un perfil nítido del captor, la genealogía genética de investigación permitirá identificarlo finalmente. Tengo la convicción de que tarde o temprano la ciencia dará con esa pieza clave mediante este método. Sugirió la existencia de una segunda, quizá tercera escena. Nancy tuvo que ser trasladada. Debió estar en algún sitio. Cada trayecto y cada refugio son depósitos potenciales de un material genético inmune a los errores técnicos del laboratorio actual. Moore puso sobre la mesa una segunda directriz que las autoridades podrían no haber agotado todavía. Instó a la policía a regresar a la vivienda de los Guthrie para tomar nuevas muestras incluso tras haber sido devuelta. Sostenía que el material genético es en realidad asombrosamente resistente al paso del tiempo. Afirmó que persevera en las superficies mucho más de lo que la gente suele imaginar. Un solo cabello sin raíz basta para armar un caso hoy día. Y subrayó un detalle del video del timbre. El sospechoso parece empuñar una linterna táctica de mordida mientras permanecía en el interior de la casa. Estuvo allí unos 40 minutos. El frío análisis de Moore sobre el comportamiento del intruso fue el siguiente. Dudo que la sujetara con los dientes todo el tiempo. Al sacársela su saliva habría contaminado inmediatamente el exterior de sus guantes. Y debió tocar algo. El ADN salival es una de las fuentes biológicas más ricas y fiables para el análisis forense. En el instante en que se sacó esa linterna de la boca por un solo segundo, o si respiró sin la máscara, dejó un rastro latente en algún rincón que no se analizó la primera vez, aguardando a que los peritos que ahora saben exactamente dónde falló la ciencia, regresen a por él. Moore fue muy clara al respecto. El código genético posee una tenacidad biológica sorprendente. Por eso creo que si aún no tienen su perfil, es porque ese rastro sigue esperando en algún punto de la escena. Deben volver aunque la familia esté allí. Discernir y descartar a los habitantes conocidos es una tarea científica rutinaria. Esa sugerencia proyecta una sombra política e institucional que ha marcado esta investigación desde su inicio. Richard Carmona, antiguo cirujano general y ex-sheriff de Pima, señaló directamente a Chris Nanos. Le acusó de cometer un error de manual, declarar la escena abierta antes de que el detective terminara la recolección. Lo que nos dejó a todos desconcertados fue ese anuncio público diciendo que el sheriff abría la escena. Un sheriff no hace eso. Es decisión del detective principal tras fotografiar, embolsar y etiquetar cada prueba necesaria. Y ahora podemos disponer de ella, sentenció Carmona en News Nation. La réplica de Nanos no se hizo esperar. Aseguró no arrepentirse de ninguna de las decisiones tomadas por su equipo, negando rotundamente que la escena del crimen hubiera sido contaminada. Despachó las críticas sobre su gestión del caso, calificándolas textualmente de meras tonterías. La Junta de Supervisores del Condado de Pima votó por unanimidad exigir que Nanos declare bajo juramento sobre su historial laboral y el mando del departamento. El 24 de marzo, la propia Asociación de Agentes del Sheriff le dio la espalda, emitiendo un voto de censura unánime en su contra. El proceso para revocar su mandato sigue activo y gana fuerza a cada paso. Diversas investigaciones periodísticas han confirmado mediante fuentes internas conocedoras de los entresijos del departamento que el sargento que supervisaba la unidad inicial de homicidios del caso Guthrie jamás había liderado una investigación de asesinato antes de ese puesto. En aquel equipo inicial, apenas un detective contaba con una experiencia superior a 3 años en la división de homicidios.
Nanos ha rechazado frontalmente este retrato de los hechos, defendiendo con nombres propios a su supervisor y aludiendo a supuestos casos resueltos con éxito. Sin embargo, estos testimonios obtenidos de forma independiente por grandes medios ya forman parte del historial documentado sobre cómo se fraguó esta investigación. Son hechos institucionales incontestables, no conjeturas sobre el destino de Nancy Guthrie, ni sobre quién debe cargar con las culpas de errores específicos. Representan el registro público y verificado de cómo se percibe el escrutinio de este proceso desde las entrañas, contado por quienes trabajan en la misma institución que juró encontrarla. Estas revelaciones son vitales para el análisis forense, pues constituyen el sombrío telón de fondo sobre el que deben evaluarse las dudas respecto a la custodia de pruebas, el manejo de la escena y la elección de los laboratorios. Es 7 de abril de 2026. Han pasado 66 días desde que Nancy Guthrie se desvaneció en el vacío. Savannah Guthrie reapareció ante las cámaras el 6 de abril, vistiendo de amarillo y anunciando noticias de alcance internacional en Oriente Medio. Informaba sobre planes de paz mientras su propia realidad permanecía sumida en el caos y la incertidumbre. Era 6 de abril, un regreso a casa agridulce donde nada volverá a ser como antes. Ante el centro, Rockefeller rompió a llorar frente a colegas y espectadores que la arropaban, pero el paradero de su madre sigue siendo un misterio. Las pesquisas policiales continúan abiertas bajo una tensión constante. El departamento del sheriff habla ahora de un enfoque reorientado con menos efectivos que los 400 investigadores iniciales de las primeras semanas, pero con un grupo de élite dedicado a seguir hilos a largo plazo mientras el FBI procesa cada nueva pista recibida. La versión oficial sostiene que la búsqueda no cesará hasta localizar a Nancy o agotar la última posibilidad de éxito. El guante hallado a 3 kilómetros del hogar de la víctima, que por un momento pareció coincidir con el del sospechoso, en el vídeo del timbre resultó pertenecer a un empleado de hostelería sin relación alguna. Las muestras de ADN mezclado recogidas en la casa permanecen bajo custodia en un laboratorio especializado de Florida. En los últimos días han surgido supuestas notas de rescate y mensajes enviados a la prensa afirmando haber visto a Nancy con vida en Sonora, México. Un informante aseguró saber exactamente dónde se encuentra y quiénes son sus captores, insistiendo en que el tiempo se agota. Fue un martes cualquiera, pero hasta la fecha la ciencia no ha logrado desentrañar la compleja mezcla genética de la muestra. No se ha obtenido un perfil nítido ni se ha logrado dar con ninguna coincidencia en los archivos de genealogía. La identidad del hombre enmascarado sigue siendo un enigma, aunque la ciencia forense aún no ha dicho su última palabra. Moore fue muy clara: una posible segunda escena del crimen podría albergar material biológico puro libre de las complicaciones de las muestras actuales. Un nuevo análisis técnico podría revelar depósitos biológicos que la inspección inicial pasó por alto. Quizás el software de análisis genético que no existe hoy sea una realidad en un año, permitiendo que las muestras actuales se vuelvan finalmente útiles para la justicia. Las bases de datos de ADN, que hoy albergan menos de 2 millones de perfiles, están en constante expansión, especialmente si el público responde al llamamiento de Moore y sube su información genética a portales de genealogía para estrechar el cerco. El registro de un solo pariente lejano del sospechoso podría ser la pieza que haga saltar por los aires todo el caso. Más allá del laboratorio queda el factor humano del que dependen estos crímenes. En algún lugar, alguien guarda el secreto. Aquel agresor no surgió de la nada, ni se disolvió en el aire como un fantasma tras el ataque. Orquestó el rapto conociendo las rutinas y el vecindario de Nancy, portando un arma y una funda de características muy poco comunes. Llevaba una mochila de senderismo de 25 litros, guantes tácticos,
y una linterna profesional equipo seleccionado con precisión quirúrgica. Actuó durante 40 minutos, oculto tras un pasamontañas. Semejante nivel de preparación siempre deja un rastro que alguien tuvo que notar. Alguien vio una escena. Alguien le vendió un objeto clave. Alguien escuchó un secreto. La línea de confidencias del FBI aguarda una respuesta. Marque el 1-800-CALL-FBI o acceda a tips.fbi.gov. Existe una recompensa de $12,000 por cualquier dato relevante. La organización Crime Stoppers de Milwaukee, bajo la representación legal de Michael Huppy, ofrece una suma adicional. Son $100,000 por una pista anónima que logre desatascar el caso sin necesidad de revelar su identidad tras 66 días de incertidumbre. En el corazón de esta crónica forense, la cifra principal no es el único dato que posee un peso real. También cuenta el número de sombras que guardan silencio, personas que saben algo pero no han llamado, o las superficies de aquella casa que aún no han sido analizadas. Pensemos en los lugares secundarios que todavía no han sido hallados o en los perfiles genéticos que podrían rastrear el árbol genealógico del sospechoso. Si suficientes ciudadanos decidieran compartir sus resultados de ancestros en las bases de datos públicas, la cantidad de hallazgos que serían posibles si el dato preciso cayera en manos del investigador adecuado en el momento justo. Los rastros de ADN hallados en la vivienda de Nancy podrían ser todavía ese giro de guión que la policía tanto ansía. Todo depende de si la ciencia progresa, de si surge un nuevo software de análisis o si la muestra permite un reexamen, aunque también cabe la posibilidad de que no sea así. La valoración más cruda y honesta de los mayores expertos en la materia es que con los límites tecnológicos actuales, esta muestra aislada difícilmente cerrará el expediente por sí sola. No obstante, las evidencias en esta investigación aún no se han agotado por completo. Se ha llegado al final de un camino, pero la ciencia, al igual que los familiares de Nancy, tal como los agentes que aún la buscan y los periodistas genetistas y forenses que vigilan este caso desde cada rincón profesional, sigue buscando respuestas. Si posee cualquier detalle sobre el paradero o la desaparición de Nancy Guthrie, teléfono al 1-800-CALL-FBI o acceda a tips.fb y .g o v. Su información puede ser anónima, sin nombres. Al fin y al cabo, ella es la madre de alguien. Es la abuela de alguien, es una vecina o una amiga, y el motor que impulsa a muchos a no rendirse jamás en esta búsqueda. Esta pieza documental se sustenta en informes públicos y testimonios oficiales proporcionados por fuentes identificadas. Cada cifra, declaración y análisis forense, aquí expuesto, ha sido debidamente contrastado con sus autores originales. Se presume la inocencia de toda persona mencionada hasta que un tribunal dictamine lo contrario. Este contenido tiene un fin estrictamente informativo. En caso de disponer de información relevante sobre la desaparición de Nancy Guthrie, póngase en contacto con el FBI en el 1-800-CALL-FBI o entre en la web tips.fbi.g o v.